señor contraalmirante Raúl Parra Maza, presidente emérito de la Sociedad Geográfica de Lima y director del ciclo de conferencias, señor contraalmirante Jan Jesús Doy Camino, docente en la Escuela Superior de Guerra Naval y miembro de número del Instituto de Estudios Histórico-Marítimos del Perú. Distinguida concurrencia, sean ustedes muy buenas noches. Continuando con las conferencias del 30 ciclo anual de actualización de conocimientos 2017, educación, agua y energía para el desarrollo sostenible, y con los auspicios del Instituto Cultural Peruano Norteamericano, hoy ya tengo el honor de presentar al contraalmirante Jan Jesús Doy Camino, docente en la Escuela Superior de Guerra Naval y miembro de número del Instituto de Estudios Histórico-Marítimos del Perú, quien se ocupará del tema Geopolítica Portuaria Nacional, retos y posibilidades. El contraalmirante Raúl Parra Maza resaltará la hoja de vida del contraalmirante Jan Jesús Doy Camino. Los servicios y las oportunidades que nos brinda el Instituto para llevar adelante este programa. El día de hoy, como ya se dijo, tenemos la presencia del contraalmirante Jan Jesús Doy Camino, que es miembro del Instituto de Estudios Históricos Marítimos del Perú y tiene una licenciatura de Ciencias Marítimas Navales en la Escuela Naval del Perú, también licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica, es magíster en Estrategia Marítima por la Escuela de Posgrado de Marina de Guerra del Perú, es candidato al doctorado en Políticas Públicas, Seguridad Nacional y Desarrollo Sostenible por la Universidad Alas Peruanas, es docente en la Escuela Superior de Guerra Naval y miembro del número, como ya se dijo, del Instituto de Estudios Históricos Marítimos del Perú. El tema es Geopolítica Portuaria Nacional, retos y posibilidades. Esto tiene que ver la gran relación del mar con el continente. Ese es un asunto que también debo mencionar. El Perú tiene 3.000 y pico de kilómetros de costa, muchos puertos. El Callao es el más importante, pero es posible que también, digamos, y geopolíticamente hablando, desde el punto de vista de que debe haber un puerto importante en el norte, debe haber un puerto importante en el sur, y los demás puertos deben ser alimentarios de esos puertos importantes, tanto para la navegación internacional como para el cabotaje interno. Y por supuesto que vamos a hablar de geopolítica, y la geopolítica no es nada más que la relación del hombre con el espacio, donde se moviliza. Entonces, fíjense, lo que vamos a tratar es el hombre, el ser humano, la nación peruana tratándose del Perú, y el espacio, que es el territorio que ahora ya incluye el mar por las 200 millas que ya se conocen también desde el punto de vista internacional. Recibamos con un aplauso al almirante Jan Jesús. Geopolítica y geoestrategia, como bien señalaba nuestro profesor, el almirante Parra, es, y lo decía el señor Emilio Castañón Pasquet, en forma muy sencilla, es la influencia, es la importancia que tiene el espacio en la vida de relación política, en la vida de relación estratégica. Está estrechamente vinculado a la política y con la estrategia. No puede haber política sin estrategia, como tampoco no puede haber geopolítica sin geoestrategia. Una le dice el qué hacer, la política le da el qué hacer y la estrategia le dice el cómo hacer. El qué hacer y el cómo hacer, con influencia y con visión espacial, sería la geopolítica, y
la geoestrategia para efectos de esta exposición. El doctor Castañón tomaba mucho esta cita de un historiador americano, William Thompson. En la cita decía que la estructura básica de la civilización es una tensión dialéctica entre centro y periferia. Entonces el concepto clave es la tensión dialéctica entre centro y periferia. Algunos de mis alumnos me dicen, yo no entiendo eso, ¿qué quiere decir con tensión dialéctica entre centro y periferia? No entiendo. Y tensión es fuerza, y dialéctica es dos lecturas, fuerzas encontradas, centrífugas, centrípetas que salen del centro, que vienen al centro, pero todo en una relación de centro a periferia, siempre. Y este señor William Thompson estudió mucho este proceso humano. Cuando el hombre era nómada, cuando era un ser salvaje, estaba en una relación de periferia a centro, no de centro a periferia. Estaba nómada, caminaba por la periferia y buscaba el centro para cazar, recolectar. Pero luego cuando se civiliza y cuando forma sociedades y se asienta, entonces en puntos concretos se convierte en una relación centro-periferia, en donde ya se asienta, ya no es nómada, y busca la periferia para conquistar el espacio, para dominar la naturaleza. Eso es en lo que al proceso de evolución de la geopolítica se da. Este es un historiador americano. Los americanos, después de la Segunda Guerra Mundial, proscribieron la geopolítica, porque la geopolítica fue la base de la teoría política nazi, el espacio vital, la expansión del Estado alemán, y eso caló profundo en los aliados, no gustó. Pero fíjense, este es un historiador y geógrafo al mismo tiempo, pero normalmente estamos los geógrafos por un lado, los historiadores por otro. Importancia del espacio en la política. Bueno, vamos a correr un poco. Geopolítica es un proceso que responde a un sistema abierto, ¿no? Un sistema abierto porque está en constante contacto con la realidad, no está cerrado, no está encapsulado, no está aislado de la sociedad, de la realidad, está en contacto con la realidad. Y tiene 3 fases y 5 ciclos cerrados e iterativos, ¿no? Vinculados con la realidad. El primero que nos dice Emilio Castañón, porque él hace su tesis doctoral en la Universidad Católica, 1946, Historia y Geopolítica, y él en su tesis demuestra de que a través de la historia se repite 10 constantes históricas, que las va a llamar principios de geopolítica. Y son muy sencillos. El primero es ver, la visión de percibir la realidad. Y se percibe la realidad en 5 puntos, porque eso se habla de 5 ciclos. Se perciben los núcleos, se percibe dónde se ubican los centros y los ejes. Los ejes son continuación de puntos, una línea y la sucesión de puntos. Entonces, lo primero es ubicar el centro. ¿Dónde está el centro en la lectura de un mapa, de una carta, de una localidad, de una locación? El centro. Es muy importante percibir el centro. Pero él dice que no basta la percepción sensible del centro. Es necesario la percepción razonada del hecho. Percepción sensible y razonada. Eso lo toma de Kant. Immanuel Kant decía eso. La percepción sensible es solo el fenómeno, pero la percepción sensible y razonada, ese es el non meno. El non meno es la percepción completa, es la percepción sensible y razonada del hecho. Y uno percibe el hecho en la visión, en lo que ve. ¿Y qué cosa ve? Ve un punto o ve una sucesión de puntos, ve un núcleo y ve cómo ese núcleo se expande del centro a la periferia. Se expande del centro a la periferia. Luego, la percepción razonada del núcleo es detectar tensiones. Detectar tensiones. ¿Qué fuerzas
existen del centro a la periferia. ¿Qué están jugando del centro a la periferia? Aquí ya viene una percepción razonada de la percepción sensible del centro. ¿Qué fuerzas hay del centro a la periferia y de la periferia al centro? Una percepción sensible de la realidad es ver las vías. Sin vías, sin canales, sin rutas, no va a haber flujo, ni de mercaderías, ni de cultura, ni de nada. Esas tensiones se van a disipar si no hay canales, no hay rutas, no hay vías. Eso se percibe en la realidad, cuando hay y cuando no hay. Pero la percepción razonada de lo que hay en vías es lo que se conoce como síntesis, que es la suma o resta de esas tensiones. Ahí se tiene que ver qué tensiones son mayores, qué tensiones son menores. Una síntesis. Luego se percibe en la realidad, de hecho, las instituciones. En una situación, en una percepción de la realidad, en un Estado, en una sociedad, se percibe cómo están las instituciones. Ese es el principio de institucionalidad. Las instituciones son básicas para la geopolítica. Él dice que son 6 de las que se deben estudiar. Primero la institución jurídica, la administrativa, la económica, la tecnológica, la de seguridad y la cultural. Los griegos, 800 años antes de Cristo y 400 es el que crea el principio de la dialéctica, de la estrategia, hablan de 5 espacios. 5 espacios. El primero dicen el origen de la vida, el agua. El segundo, la tierra. El tercero, el aire. El cuarto, el fuego. La energía, dice, la energía construye destruyéndose, consumiéndose. Y la energía del sol, la energía del centro de la tierra, la energía que usamos para preparar los alimentos, que es de forma metafórica, ¿no? La guerra, la violencia, está en este cuarto espacio. Y el quinto, los griegos le llaman el apeirón, apeirón. Es sin peirón, es sin perímetro, sin fronteras. ¿Y saben cuál es este espacio? Que no tiene límites, que no tiene fronteras. La mente, la cultura, lo que no ocupa espacio. La cultura se convierte entonces en uno de los espacios más importantes. Bueno, las 6 instituciones que les repito, ¿no? Y luego una percepción razonada de estas instituciones, es decir, ver estas instituciones hasta dónde, qué espacios cubren. Hay espacios de influencia próxima, eso es más fuerte, pero conforme se va alejando a la periferia va debilitándose. Por eso el Estado tiene en la capital la fuerza y en las provincias más cercanas una influencia más fuerte. Lo que hemos aprendido y que aplicamos, y ahora lo vamos a aplicar para ver cómo se proyecta el mar hacia el continente, cómo podemos organizar con visión de futuro y con concepción geopolítica marítima, ¿no? Integrada, una configuración espacial de nuestro territorio. En esto hemos sufrido mucho. Ustedes saben que nosotros teníamos 24 departamentos y por no ponernos de acuerdo nos convertimos en 24 regiones. Los departamentos, cada uno es una región. Solo cambió el nombre. Pero en realidad esa organización no es eficiente espacialmente. Y cuando quisimos formar megaregiones, se armó el lío de los siglos. Porque no nos poníamos de acuerdo. Y las fronteras de las provincias, y las fronteras de los distritos, y las fronteras de los departamentos eran sagrados, intangibles. No nos poníamos de acuerdo, no se podía dividir una frontera de provincia ni de distrito, menos. Guerra. Los pobladores habían luchado por su territorio, es su patrimonio, imposible de dividir. Entonces,
La decisión política fue conciliadora, salomónica, ya, departamento, región, megaregión, a pensar, a seguir construyendo el país. Llegará el momento en que tengamos también megaregiones, porque eso es indispensable. Y eso de hecho se da, porque este es un país que existe, funciona. Como dicen los americanos, si funciona está bien. Si no funciona, hay que revisar por qué no funciona, hay que cambiar la estrategia, hay que cambiar la geopolítica. Entonces, fíjense, esto fácil, miren, esto está a disposición, el almirante lo ha pedido así, que ustedes con un USB puedan cargar esto. Eso es importante para su labor académica. Pero también hemos hecho una separata, un folleto. Les han entregado a todos un folleto. A quien no le han entregado, levante la mano rápido y les entregamos. Hemos hecho un folleto que ha sido hecho con apoyo del Instituto de Estudios Históricos Marítimos. Esto es una actividad interinstitucional entre el Instituto de Estudios Históricos, entre la historia y la geografía. Tenemos el honor de que nuestro presidente emérito de la Sociedad Geográfica también es nuestro presidente del Instituto de Estudios Históricos Marítimos, el almirante Parra, que tiene doble compromiso. Ustedes lo ven repasar, y nosotros si no nos va a alcanzar el tiempo. Yo voy a pasar, bueno, acá hay un ejemplo de cómo se puede aplicar estos 10 principios al tema de portuario. La realidad portuaria no puede ser una realidad aislada, es una parte de un todo indivisible, de una realidad compleja y completa. Para nosotros en la Marina, una realidad marítima. Dentro de lo marítimo está lo portuario. Para nosotros no pueden haber dos realidades tan separadas cuando están tan estrechamente vinculadas. Entonces, lo primero que observamos son ejes portuarios. Ya el almirante adelantó, hay 3 ejes definidos, norte, centro y sur definidos. Y vemos que hay una tensión natural, hay una tensión entre la naturaleza y la eficiencia. No se ve en el cuadrito que está ahí, pero es entre la eficiencia. ¿Qué significa esto? Esta percepción razonada de tensión se da en la medida en que este es un estado, un país que por prodigabilidad de la naturaleza es un estado, un país puerto. Somos una plataforma portuaria para el continente sudamericano. Las condiciones portuarias son formidables, pero más en una zona que en otra y más en favor de un tipo de embarcación que en otro. Para las grandes embarcaciones es la zona sur, porque tenemos una conformación del suelo, del mar, de la plataforma del mar, que permite grandes calados. Toda la zona del sur es formidable para puertos de gran calado, puertos naturales, profundos. Eso es una ventaja comparativa de tener un país con estas condiciones naturales, portuarias. Esto se riñe un poco con la ineficiencia de ese Estado, de esa institucionalidad, de ese Estado, que está catalogada dentro de los organismos internacionales, la ONU, como tenemos un bajo rendimiento como país, como Estado organizado, de eficiencia, le llaman ineficiencia institucional. Estamos así, en un estado de ineficiencia institucional. Entonces ahí hay la lucha entre la eficiencia y esa naturaleza que es pródiga para un Estado como plataforma, como puerto, como país puerto, ¿no? Entonces eso. Luego también vemos las tecnologías. Con la globalización se han desarrollado las tecnologías de la información y la comunicación, pero el transporte ha revolucionado. La creación del contenedor, del TEU. El contenedor, el TEU, es una caja metálica de 20 pies de largo, 8 de ancho y 8.5 de alto. Una caja metálica. La descubrió un camionero en Estados Unidos, el año 1956.
transformó sus camiones para llevar esta caja, pero logró una revolución mundial porque logró la unitarización de la carga. Todo se guarda ahí y sale en un cajón. Fíjense el pensamiento de los doctrinarios, de los estudiosos en estos temas, dice que realmente la modalidad que ha vencido esta revolución del transporte y que debería ser un modo de transporte independiente es el contenedor, que el contenedor debería considerarse como un modo de transporte, así como se considera el barco, el avión, el ferrocarril, el camión. Qué locos, ¿no? Piensan de que el contenedor, y no les falta razón, que el contenedor que va por todos esos modos sea el modo por excelencia, porque se cierra en un punto y se abre en otro punto. Y a este trayecto se le llama multimodalidad. Multimodalidad. Se abre, se cierra y se abre en un punto de origen, en un punto de destino. Ha revolucionado el contenedor. En este momento en el mundo se mueven más de 500.000 de contenedores en los barcos. Hay más de 35.000 barcos que están trabajando en este momento. Se transportan más de 9.5 billones de toneladas métricas por mar. Y esto representa más del 70% de la economía mundial. ¡Mundial! En el Perú, este es mi aviso para que yo ya vaya concluyendo, pero ustedes me van a modular también, porque ustedes van a decir, ya, basta aquí, ya nos cansamos, ya, suficiente. Entonces, estamos viendo que las tecnologías percibimos, es una percepción sensible, pero también vemos que hay un problema que es la globalización, que es agresiva, porque hay mucha competitividad, mucha competitividad. Igual analizamos las instituciones, acá vemos dos instituciones claves en este análisis, la económica y la cultural. Y bueno, analizamos los espacios en donde estas tensiones tienen más alcance o menos alcance, los procesos, acá hay dos procesos que están evidentemente percibidos, sensiblemente percibidos, es el político y el estratégico. Yo les pregunto, ¿cuál es el órgano político por excelencia en el Estado? Algunos les dicen, es el primer poder del Estado. ¿Cuál es el órgano político por excelencia en un Estado republicano? El Congreso, bravo. El poder legislativo, el Parlamento, el Congreso, porque es la representación de la Asamblea Nacional. ¿No es cierto? Y yo le pregunto, ¿y cuál es el órgano estratégico por excelencia en el Estado? El órgano por excelencia en el Estado es el poder ejecutivo, porque el ejecutivo es el que hace el cómo hacer la política. El qué hacer la política lo sanciona, lo promulga el legislativo. Por eso el problema entre el ejecutivo y el legislativo. El ejecutivo es el órgano estratégico por excelencia, porque es el que dice el cómo hacer, cómo ejecutar esa política. ¿Y cómo se traduce eso? ¿Cómo se expresa eso? ¿Cómo se, en el derecho, en la Escuela de Derecho, en la Católica, me decía, derecho positivo, cómo se positiviza, cómo se materializa la política, cómo queda tangible la política? Es a través de leyes. El legislativo da leyes. ¿Hay políticas marítimas? ¿Hay políticas públicas marítimas? Claro que las hay. El desarrollo de la marina mercante está en una ley, la 28583. ¿Hay políticas públicas marítimas? Claro que las hay, pero dispersas. Hay políticas de transporte, de comercio, de puertos, de actividades administrativas. Ahí está la DICAP, ¿no? La Autoridad Marítima Nacional, en lo portuario la Autoridad Portuaria Nacional. ¿Se dan cuenta? Entonces hay políticas. El problema está en que están dispersas. Estos órganos funcionan de manera
compartimentada, no se comunican, no coordinan, no tienen un norte. Eso es lo que falta, una política nacional marítima integrada. Y eso no lo hemos inventado nosotros, esto lo hemos aprendido en ese aprendizaje global de la Comunidad Europea. La Unión Europea nos ha enseñado, y de ahí, a través del instituto y su relación con la delegación europea, hemos obtenido información, hemos aprendido, hemos leído un libro, el libro azul de la Unión Europea, con una política marítima integrada, porque los europeos se consideran un continente marítimo y ellos quieren que desarrolle esa potencialidad de su vinculación con el mar, ¿no? Entonces, fíjense, procesos políticos y estrategias. La estrategia, ¿cómo se positiviza? ¿Cómo se tangibiliza? ¿Cómo se lee la estrategia? Los planes, los PIs, el plan estratégico institucional. Cada sector tiene que tener su plan estratégico. Cada institución debe tener su plan estratégico institucional. El almirante Parra, por ejemplo, en su proyecto para postular a la presidencia del instituto, él dijo, este instituto tiene que tener un PI, un plan estratégico institucional, porque eso le va a dar un norte y va a hacer que las sucesivas gestiones tengan una orientación y un compromiso con sus asociados, con la sociedad. Entonces, cada organización, cada sector tiene un PI, debe tener un PI, y los PIs son documentos escritos, pero también son procesos que yo le llamo premiales, a diferencia que en el derecho es un proceso sancionador, porque el derecho es punitivo, si la ley no castiga no es perfecta. En la planificación, en los planes, se da una suerte de un proceso premial, porque no hay mayor satisfacción que lograr una meta, que lograr un objetivo. No hay mayor satisfacción. Entonces, fíjense qué interesante. El derecho y la planificación en eso no están muy de acuerdo. Uno es castigador, el otro es premial. Pero siendo premial también es exigente. Exige de que el funcionario o que el titular de una organización rinda cuentas, ¿no? Conforme va avanzando, dice, logré un 80% de esta meta, logré un 40%, entonces tiene que reprogramarla, tiene que revisarla, y si fue mal el funcionario, tiene que despedirse de ese puesto para dejarle a otro que lo haga mejor. Terrible, ¿no? Pero es premiado, porque ustedes se acuerdan de que, almirante, ¿se acuerda que había una película que nosotros disfrutábamos que eran Los Magníficos? Los Magníficos, y ellos decían, ¡ay! El mayor placer que tengo yo es cuando se cumple un plan, ¿no? Eso, premial, la satisfacción de ver lograr una meta, un objetivo, que se cumpla un plan. Ahí no hay sanción, sino premio. Bueno, acá vemos que hay relaciones de compartimentaje y de fragmentación. Al haber compartimientos estancos que no se comunican, islas, burbujas, no hay comunicación, no hay coordinación, se produce por efecto consecuente la fragmentación. ¿Qué es la fragmentación? Es esa diversidad de normas que se dan en los diferentes niveles y órganos del Estado, que muchas veces son contradictorias, son ineficientes porque generan duplicidad de esfuerzos, generan contradicciones, generan ineficiencia. Por eso el problema de la ineficiencia aquí, reñido en cuanto a puertos, necesitamos puertos eficientes. Entonces, otra percepción en cuanto a los puertos: hay fronteras internas y externas. Dijimos de que uno de los problemas serios era ceder en nuestros límites. Acá tenemos que obviar, dividir, tenemos que mantener esa historia con sangre, con esfuerzo de quienes han conquistado sus espacios, sus territorios, sus límites intangibles, sagrados. No vamos a separar a nadie de lo que ha formado como sus territorios. Esa es una premisa para proyectarnos al continente.
bueno, una percepción razonada, el interés nacional y también el interés subregional, porque no estamos solamente aislados o solos en el subcontinente. En la subregión hay otras naciones como la nuestra, y ahí viene un punto importante con el que tenemos que compararnos. ¿Qué esfuerzos ha hecho la comunidad subregional, suramericana? El año 2000 se reúnen 12 presidentes, 12 estados en Sao Paulo. Luego en Brasilia, en el año 2011, consagran un pacto, un acuerdo, un tratado. Primero es el IRSA, que es el proyecto de integración de infraestructura suramericana, WIRSA, y luego está el COSIPLAN, que ustedes lo pueden ubicar, está en la internet, y ahora tiene un organismo permanente, una secretaría permanente, que es el INPLAN, implementación del plan IRSA. Este plan, este es un esquema que lo usamos mucho en la escuela superior para formar el criterio estratégico. Me he adelantado al plan IRSA, pero fíjense, rápidamente se expresa en esta figura que es un gráfico de coordenadas cartesianas. El eje vertical es el eje de las ordenadas, el eje de las íes. ¿Se acuerdan? En matemáticas. Y el eje de las abscisas, el eje de las X, es el eje horizontal. Acá está el horizontal. Acá, en la formación del pensamiento estratégico de los oficiales en la Marina, incidimos mucho en este pequeño esquema, ¿no? En lograr primero detectar cuál es nuestra máxima fortaleza, cuál es la fortaleza propia y cuál es la debilidad, la mayor vulnerabilidad, la debilidad. Pueden haber muchas fortalezas y debilidades, pero tenemos que apuntar a la máxima. Estas fortalezas, estas variables propias que dependen de uno, se van a ver contrastadas con las del entorno, porque no estamos en un ambiente pacífico, estamos en un ambiente hostil, hay mucha competitividad, mucha agresividad. Eso se traduce en dos términos: oportunidades y amenazas del entorno. Estas oportunidades vendrían a ser las debilidades de ese entorno, porque uno siempre ataca por la parte débil al adversario. Cuando juega vóley, busca el hueco y ahí le lanza la pelota. La debilidad del adversario es nuestra oportunidad. La fortaleza del adversario es nuestra amenaza. Y acá juega un rol, pero terrible, la altísima competitividad que ha generado la globalización. En algunos casos, el general Mercado Jarrín nos hablaba de guerra de puertos, guerra portuaria. Pero él es un enfoque de seguridad militar, ¿no? Nosotros lo hacemos con un enfoque integrado de seguridad y de desarrollo. Contrastamos estas fortalezas, se generan 4 cuadrantes. Cuando choca una fortaleza con una amenaza, genera una situación de riesgo. Decimos qué podemos evitar. Acá la alianza, la U, o si quieren, ustedes son más de la U que de la alianza, entonces dicen alianza, arriba alianza. Entonces, si es así, van al encuentro y están casi igual los dos, 50-50. Pero ¿qué se juega? El riesgo de perder la clasificación. Entonces, ¿qué podemos evitar en este primer cuadrante? Un riesgo. Segundo cuadrante, ¿qué potencialidad tenemos con esta fortaleza? ¿Hasta dónde podemos avanzar en esta oportunidad que se nos está brindando? ¿Qué podemos hacer? Tercera, le llamamos a esta situación de desafío. Ya estamos en una debilidad, somos débiles frente a esta oportunidad que no la podemos desaprovechar, pero tenemos que hacer algo. Entonces sacamos, como dice, sacamos de tripas corazón, fuerzas de flaquezas,
De nuestra debilidad hacemos algo por aprovechar esta oportunidad que podemos superar. En la Marina, en las Fuerzas Armadas, se tangibiliza esa con la movilización. Movilización, reservas estratégicas. Ah, acá está. Saco a usar lo que no estoy usando. En el organismo también se da. Cuando uno consume sus reservas es porque ya está en las últimas. Este cuadrante es delicado, ¿no? Pero este cuadrante es el ojo, cruce, pare, tren, rojo, peligro. Este cuadrante es el más grave de todos en una relación estratégica. ¿Y saben por qué? Porque está enfrentándose a una debilidad contra una amenaza. Generalmente en la relación de fuerzas un 10% contra un 90%, o un 5% con un 95%. Y cuando estamos en un 1% con un 99%, tenemos que aliarnos con el poderoso, con el creador. Tenemos que pedirle a Dios su apoyo. Acá en este cuadrante no podemos estar solos, tenemos que estar bien acompañados. Por eso se hacen las alianzas estratégicas, los joint ventures. Aquí hay que unirse. Hay un refrán muy antiguo, ¿no?, que decía, si no puedes con el adversario, únete. Acá está. Acá está. Entonces, de estos 4 cuadrantes, con lo que podemos hacer, las fortalezas, podemos hacer, nos van a dar las posibilidades. Por eso decía en la charla, geopolítica portuaria, nacional, retos y posibilidades. Y aquí salen los retos de las debilidades. Y las posibilidades salen de estas fortalezas. Esto es muy importante, formar el criterio al joven, al profesional, al que va a luchar en la vida, y saber que tiene que pensar dialécticamente, con 2 lecturas, no monolécticamente, no una lectura. Nos han enseñado y hemos aprendido a solo leer desde un punto de vista, y nos cerramos, y tenemos que aprender a leer de 2 o más puntos de vista. La dialéctica en el derecho es no solo ver lo que va a pensar la otra parte, sino lo que va a pensar el juez, y lo que va a pensar el fiscal, y lo que va a pensar todos los que contribuyen en el proceso. Entonces, fíjense, esto, postulados de estrategia aplicados a la realidad portuaria, lo pueden revisar después. Acá yo hago una comparación de la naturaleza como una fortaleza nuestra, la naturaleza portuaria, la inefectividad de un estado deficiente en lo portuario. Acá, como posibilidades, cuando trabajamos fortalezas, nos proyectamos a estructuras orgánicas, a organismos estables, fijos, a edificios, a ministerios, a instituciones, a construir algo muy, muy sólido. Pero cuando trabajamos con debilidades, tenemos que ir construyéndolas a través de procesos. Entonces, en los retos vamos a tener que centrarnos en procesos más que en estructuras, porque estamos en construcción, estamos en un periodo previo. ¿Qué riesgos tenemos en lo portuario? Pues el atraso irreversible sería el mayor riesgo, quedarnos. Hace poco un oficial, también soy profesor en la Escuela de Marina Mercante, en NAM, y un oficial que venía de Colombia me decía, a mi compañero, decía, vengo de Buenaventura, un puerto que está en el Pacífico. Colombia nos lleva 30 años. Ha desarrollado un puerto, pero con potencialidades formidables, y su proximidad a Panamá lo potencia más. Entonces, fíjense, nosotros no podemos atrasarnos, no podemos perder el tren de la historia. Aquí tenemos que avanzar. Atraso irreversible, un riesgo. Acá que se exige una estrategia de cooperación en lo potencial, hasta dónde podemos avanzar, a la cohesión interna, lograr que sea un espacio cohesionado, no solo integrado, sino cohesionado. Y esos son los 2 grandes beneficios de la geopolítica, que a través de la historia se demuestra que quienes han aplicado estos principios han logrado cohesionar a sus pueblos e integrar a sus regiones, territorios y poblaciones, cohesionadas e integradas. Acá tenemos una
eso, una estrategia de integración. Fíjense cómo vamos de esto desarrollando criterios y estrategias, proyectos de estrategias. Del desafío, configurar redes, ya ahí estamos hablando de procesos. Redes no son tangibles, no son estructuras físicas inamovibles, redes. Estamos hablando ya de sistemas. Hay diferencia entre una estructura y un sistema. Por ejemplo, CEPLAN, alguien dijo el CEPLAN. ¿Qué es el CEPLAN? Es el órgano central de un sistema nacional de planificación estratégica. Pero es un sistema que reúne, que vincula a todos los organismos del Estado. Pero tiene un órgano central, un núcleo, que es eso, el CEPLAN, la oficina, el Centro de Planeamiento Estratégico Nacional. Bueno, tenemos que ir diseñando. Me pasé. Acá está. Estrategia de alianzas, de unir esfuerzos, de buscar convenios en la región. Almirante, usted me dice y yo paro. Paramos. Ustedes me dicen, paren y queremos ya charlar. 5 minutos y paramos, a donde lleguemos, ¿ya? 5 minutos y paramos. Entonces, acá se van a desarrollar procesos para construir estructuras. O sea, todavía no podemos hacer estructuras. Tenemos que hacer sistemas. Tiene que haber un sistema claramente definido, un sistema logístico nacional que sostiene el funcionamiento de este país, que en la realidad sucede, es de hecho. Acá lo multimodal, que son los diferentes modos de transporte, es lo que ha revolucionado, es una oportunidad, y la competitividad es lo agresivo, lo que amenaza. Ser competitivo es la competitividad. Esa es nuestra principal amenaza. Rutas y terminales, este es un regalo de Bill Gates, del 2003. Y que nos regaló, esto es una radiografía de un determinado, después de registrar a través de internet, cibernéticamente, las rutas, las que están en color rojo oscuritas, rojo oscuro y rojo claro. Los continentes están en negro, pero acá nos dice en un momento cómo es que se mueve el mercado mundial a través del mar, de esos datos que les he referido, pero que están estrechamente vinculados con terminales portuarios. Y eso se proyectan a sus continentes. Y el esfuerzo de esta propuesta, esta charla, es eso: convencerlos de que el Perú tiene de hecho un sistema de megaregiones logístico, un sistema logístico de 5 megaregiones, ¿no? Entonces, acá está la distribución del mercado por TEUs, por esas cajas metálicas. Fíjense el desafío que tenemos acá en la zona de la cuenca del Pacífico, con más de 14 millones de TEUs en movimiento. Ese es un mercado formidable, potencial para el Perú y para todos los países de esa región. Luego tenemos acá una conformación competitiva entre dos puertos que son siempre históricamente competitivos, que son Valparaíso y Callao, desde la colonia. Curiosamente, cuando no había el canal, todo se hacía a través del Istmo de Panamá, era favorable a Valparaíso, que se hacía a través del estrecho de Magallanes. Por eso cuando muere acá O'Higgins dice Magallanes, fíjense, él muere acá siendo libertador chileno y enviando un mensaje a sus compatriotas, Magallanes, porque Magallanes y el canal de Beagle es un potencial de comunicación, es neurálgico, es un punto estratégico, geoestratégico para Chile. Entonces, Valparaíso se vio beneficiado en la colonia por el tránsito a través de Magallanes. Cuando se construye el canal de Panamá, ¿quién se beneficia? Callao. El Callao, por su posición central, equidistante entre Panamá y Magallanes, se beneficia. Y se potencia el Callao. Y ustedes saben que ahora, en marzo del 2016, el canal de Panamá fue ampliado con unas esclusas adicionales. ¿Y saben qué? Duplicó su capacidad de atención de barcos. Antes atendía de la flota mundial, de
miles de naves operativas, el 40% antes. Ahora ¿saben cuánto atiende? Más del 84%. Y eso ha favorecido directamente al Callao. Al punto de que los transportistas prefieren dejar la carga o dejar el contenedor lleno o vacío en puertos apropiados, eficientes del Callao, del Perú. Y esto ha sido protesta por los chilenos. Los chilenos dicen, estamos permitiendo que los peruanos tengan trabajo y nos están quitando el trabajo. Estamos hablando de un 16% en la disminución de su tráfico comercial, porque ya el buque grande que pasa por el canal de Panamá prefiere dejar el bulto acá en el Callao y no irse hasta el sur. Lo deja para que haya transbordo, muy bien, para que buques más pequeños lleven la carga, cabotaje. Ese es nuestro objetivo. Nosotros tenemos que apuntar al tráfico comercial interno por mar, que se conoce como el nombre de cabotaje, porque es de cabo a cabo, puerto de origen, puerto de destino, en el país. Pero tenemos que pensar en un cabotaje ampliado, entre no solo un país, sino 2 países, 3 países. Ya lo hemos hecho con la comunidad andina. Hay cabotaje andino entre países de la comunidad andina, pero no funciona. ¿Por qué? Porque las condiciones no favorecen. El cabotaje necesita infraestructura también, de facilidades. Los sobrecostos administrativos y logísticos en los puertos elevan los precios, los hacen incompetitivos a los fletes, ¿no? A los precios, ¿no? A los fletes. Entonces, tenemos que Callao históricamente y Valparaíso, estos son sus espacios de influencia. Callao es Buenaventura, que Buenaventura ya está creciendo, era Guayaquil, Iquique también, llegamos aquí, ya con menos fuerza a Iquique. ¿Ven cómo conforme se va alejando vamos perdiendo influencia? Valparaíso tiene influencia también con Iquique, poca, más con San Antonio y con San Vicente. Entonces, una lámina que nos dice cómo ha sido, cómo es, cómo se proyecta hacia Asia, por Manzanillo y directamente hacia el oriente. Bueno, hay muchas cosas. En el Perú se traslada todo por mar. Nosotros, más del 91% es de nuestra carga nacional, de nuestro mercado nacional, es a través del mar. Eso es muy fuerte, de la vía marítima. El puerto de Callao mueve el 90% del movimiento de carga, vía marítima. En segundo lugar se encuentra Paita, ¿ven? Los ejes están bien definidos, Paita, Callao. En tercer lugar se ubica el terminal portuario de Mataral y hasta el eje sur. Y le sigue San Martín. Los puertos que están en ENAPU todavía en control, un ranking de puertos en donde el Callao está liderando entre todos los puertos de la costa del Pacífico Sur, inclusive ganándole a Guayaquil, a San Antonio, Valparaíso. Ahora, si sumamos lo que es San Antonio y Valparaíso, ya nos ganan los chilenos. Pero así, de puerto a puerto. ¿Y cuál es la razón? ¿Por qué los peruanos están primero? ¿Por qué ganan? Los gringos dicen Cholo Power, porque el peruano es trabajador. No mide sus fuerzas. Trabaja, es una hormiga trabajando. Pero tiene que ser orientado y preparado. Tenemos que dignificarlo más. Entonces, Callao, con sus amarraderos, tiene casi 2 millones de cajones que trasladan, ¿no? Quebos. ¿No? Ahora, ustedes todo eso lo van a tener, gobernanza. Fíjense, 81 instalaciones portuarias repartidas, dispersas. Cada una es un feudo, es un compartimiento estanco, una islita. No hay comunicación, no hay coordinación. Esa es una eficiencia que observamos en la realidad. Percibimos compartimentaje, percibimos fragmentación de normas, ejes de integración. Me había adelantado a esto. Fíjense, entonces hay un pacto, un tratado internacional en el que el Perú es parte y nosotros promovemos estos 10 ejes. Los estudiosos, los técnicos, en el Brasil, en Sao Paulo, luego en Brasilia, pero son técnicos de toda América del Sur, no solo son brasileños. Estudiaron 10 ejes, 10 zonas geoeconómicas, 10. Y dijeron que esto era la base, la percepción sensible, para una percepción razonada de cómo organizar el espacio sudamericano.
para hacerlo eficiente al futuro. Esto no es ir a comprar papas al mercado, esto es ir desarrollando, sembrando la semilla para cosechar las papas. No hay punto de comparación. Entonces, tenemos 10 ejes. El Perú tiene de estos 10 ejes ingerentes, vinculación con 5 ejes, que a su vez estos 5 ejes están interconectados a los otros 5 ejes. Fíjense, eso es terrible. Estamos en una posición en que el Perú, por su extensión, por sus fronteras, se vincula con 5 ejes de responsabilidad. Y esos 5 están conectados con los otros 5. Es decir, somos gravitantes en la Organización Espacial Sudamericana. Tenemos el eje andino, el eje Perú-Brasil-Bolivia con nombre, el eje, este de acá es importante, el eje de Amazonas, ya van 3, el eje interoceánico central 4, y indirectamente con el eje Paraguay-Paraná. Por eso nuestro interés de ser unidos con Bolivia, porque Bolivia nos da una salida a la Cuenca del Plata, por la hidrovía Paraguay-Paraná, a la Cuenca del Plata, y al Perú le interesa esa salida. Y por eso Bolivia Mar, que nadie le dice, le hemos dado a Bolivia Mar, y Bolivia, y no nos dice qué cosa nos ha dado Bolivia. Bolivia nos está dando la salida a la Cuenca del Plata, por la hidrovía Paraguay-Paraná. Entonces, vamos a pasar rápido acá cómo se relacionan estos 3 ejes que decía el almirante, esos 3 ejes, un eje norte, un eje centro, un eje sur, pero básicamente todos nuestros ejes del Callao apuntan a los ejes norte y centro, no a los del sur, difícilmente a los del sur, salvo el eje interoceánico central, pero desde el Perú, desde el eje central hacia el sur, ahí hay una deficiencia. Tenemos que potenciar el eje sur. Potenciar el eje sur, eso es un desafío ante nuestras debilidades. Bueno, acá tenemos, este es el andino que les dije, que reúne, y lo pueden leer ahí, cuánto de economía, cuánto de población, cuánto de territorio. Acá tienen otro eje, este es el amazónico que les decía, importante, que también este es bioceánico porque se relaciona con los 2 océanos, bioceánico. Acá tienen esto es rápido. Nosotros, 3 ejes bien definidos, en el norte, el Paita, Bayoba, Yurimaguas, ya estamos hablando de un puerto que no está en la costa, está en la selva, está en Yurimaguas, que está uniendo un eje central norte. Luego hablamos de Chimbote, que está bastante más vinculado al eje centro, al eje Callao. Luego tenemos Salaberry, Chancay, este es uno de los proyectos que está en desarrollo, un puerto en Chancay para que pueda aligerar toda la carga del Callao, Chancay. Luego tenemos la del Callao con un terminal multipropósito, tenemos el terminal de contenedores del puerto de Callao, tenemos 2 operadores mundiales, el DP World en el muelle sur y el APM Terminas en el muelle norte, ¿no? Luego tenemos concentrados y luego pasamos a Pisco, ¿no? Al Punta Pejerrey, San Martín, centro, esto está en el centro. Acá tenemos otro puerto, otro punto importante que está vinculado al eje centro este, que es Pucallpa. Pucallpa es un eje rural. Fíjense, la Marina de Guerra, que ya potencia, proyecta el poder naval hacia el continente, históricamente tiene 5 zonas navales, 5. Y uno de sus asentamientos, la 4ª zona naval, está en Pucallpa. Y la 5ª zona naval, ¿dónde creen que está? En Iquitos. También ya ha servido en Iquitos. Conoce, es un territorio inmenso. Vamos a ver eso, ¿no? Entonces, acá tenemos el eje en Paraguay, no, este es acá. Este es el eje interoceánico central. Este es uno de los más ricos porque une justo todo el potencial brasilero, el norte boliviano, el norte de Argentina. Acá tienen este es el de Perú, Bolivia, Brasil.
Este es el hidrovía Paraguay-Paraná. Acá tenemos el sur, lo del sur. 3 proyectos en el sur, por las condiciones portuarias. 3 proyectos que están. Uno es el de Corío, y están todos aislados por departamento. Eso está ligado al departamento de Arequipa. Este es un megaproyecto, un pueblo. Corío. Corío está en Punta Bombón, a 32 kilómetros de Mollendo. Lo han estudiado hidrográficamente y tiene las profundidades y las condiciones para ser un megapuerto. Corío. Otro puerto que han estudiado en otro departamento, Hilo, Moquegua. Acá también hay otro proyecto de un megapuerto. ¿Cómo se llama? Gentilán. Gentilán. Esto está a 3 kilómetros al sur de Hilo, Moquegua. Otro proyecto. Ahí está. Miren, las tomas son naturales de una zona privilegiada para portuaria, abrigada y de profundidad. Gentilar. Ahora tenemos, este de acá que no se ve porque nos tapa, es Grau, el puerto Grau, también proyecto de otro departamento. ¿De qué departamento? Tacna. Tacna, no es Piura, es Tacna. Son los 3 del sur: Arequipa, Moquegua y Tacna. Fíjense cómo están en competencia por lograr a empresas internacionales que quieren poner sus puertos y ofrecerles las mejores condiciones portuarias. Aparte de eso, tenemos puertos como sabemos por condiciones naturales, como San Juan, por ejemplo, tiene condiciones formidables. Pero el problema es su lejanía a los ejes, al eje sur, a los ejes centrales, a los ejes norte, centro, sur. Luego tenemos terminales portuarios, sistema logístico, cuando se transporta con bienes, la relación entre lo portuario y lo logístico. La logística ha revolucionado el mundo. A eso también lo pueden revisar. Ahí están las empresas más importantes. Acá están las empresas más importantes. Acá está estadística de cómo se comportan los países por la logística. En cuanto a la logística, Perú está en el puesto 71, Chile en el 42. Es nuestro competidor natural. Es el clásico, una alianza. Clásico. Entonces Chile tenemos que estar comparándonos con Chile, aunque sea feo estar comparando, dice que las comparaciones son odiosas, ¿no? Entonces acá tenemos que los costos promedios de logística en la región, expresados en proporción del PBI, son altísimos. Superan el 50% de los países desarrollados. Doble, pues, ¿no? Entonces nos hacen caros, nos hacen poco atractivos, ¿no? Entonces, tenemos acá lo de Panamá, ya les hablé cómo ha duplicado su capacidad. Acá está. Llegamos ya al final. Esta es una proyección en 5 megaregiones. 5 megaregiones, gracias. 5, una megaregión norte, centro, sur, respetando las fronteras de sus departamentos, de sus regiones, como está en la lámina. Una megaregión norte, noreste, y una megaregión centro-este. 5 megaregiones. Logística, que funciona. No necesitamos una resolución, un decreto, una ley para establecer estas 5 megaregiones. Estas megaregiones están funcionando. ¿Por qué? Porque el sistema logístico que sostiene al país está basado en estos 5 ejes que están interconectados con los ejes suramericanos, con los 5 ejes suramericanos y con los 10 indirectamente. Fíjense la importancia de cómo configurar un espacio eficiente. Acá tengo, este es el mapa de IRSA con los 10 ejes y he superpuesto acá están los 10 ejes y acá he superpuesto la lámina de nuestra configuración nacional proyectada al espacio sudamericano de los 10 ejes IRSA. Acá están los ejes, acá están las megaregiones. Esto es académico, acá no estamos dictando normas, no es vinculante, solo vincula la capacidad intelectual, de razonamiento y de conciencia, ¿no? Ciudadano, ¿no? Eso es lo único que vincula. Acá están los ejes de integración y desarrollo de IRSA. Y ya,
Las conclusiones están escritas, ustedes las tienen, así que ustedes las leen. Acá también tienen las referencias. Y nada, pues solo decir gracias. Gracias porque hemos terminado, hemos llegado al final. Usamos más de cultura, eso es educación, eso es desarrollo intelectual y por supuesto técnico también, ¿no? Indudablemente. Bueno, pasamos a las preguntas. Levanten la mano. Buenas noches. Mi pregunta va orientada. La vez pasada estuve leyendo un documento sobre la instalación de vías de trenes. Y decía de que en el Perú no se puede desarrollar mucho todavía la cuestión de los trenes porque no había carga para traer. Había carga para llevar, pero no había carga para traer. Y eso elevaba los costos. Y en este caso, en el Perú, ¿qué vamos a transportar? Mercadería que viene de afuera solamente, no de la producción interna, ¿no? Y lo otro que estuve viendo fue de que la cuestión de los atuneros se llevan al puerto de Manta, en Ecuador, por cuestiones de costo de combustible, ¿no? De almacenamiento, el aspecto logístico. Muchas gracias, muchas gracias. La pregunta da pie para respuestas concretas, prácticas, ¿no? La última, la de la logística, los costos logísticos de los puertos es determinante. Eso asusta a cualquier barco, sea pesquero, sea de transporte. Y la primera pregunta sí es interesante en cuanto a las vías férreas, a la modalidad del transporte ferroviario. Pero yo iría más a la carga. Normalmente en esto, también mis alumnos en la escuela y los profesionales con los que trato me dicen, pero si no hay carga. Entonces yo les digo, ahora no hay carga. Y la gente dice, con visión de futuro. Estamos construyendo un país. Los puertos concentradores, perdóname, me dicen cuando no escuchen, yo trato de hablar fuerte, pero ya la voz se va. Los puertos hub, los puertos concentradores, no nacen, se hacen. Eso obliga a un proceso de ir reuniendo carga, de generar vías, el factor geovial, para poder concentrar las cargas, de poder vincularnos con mercados mayores, con mayor producción que el nuestro propio. Nosotros tenemos un mercado gigante. ¿Quién es el gigante de Sudamérica? ¿Quién es el gigante de Sudamérica? Brasil. Nosotros tenemos en eso, si estamos en el cuarto cuadrante, buscar alianzas. Crear puertos hub, concentrar cargas, pero no es ir al mercado a comprarlas ahora. La vida se nos pasa y queremos verlo. Lo verán pues nuestros sucesores, nuestros herederos, pero habremos sembrado la semilla, ¿no? Nos habremos proyectado que estos puertos sean concentradores y exploten su posición concentrando carga. No es para hoy, es para mañana. No es para hoy, no lo vamos a ver, pero sí, de repente sí lo podemos ver, de lejos, pero lo importante es empezar. Estamos perdiendo tiempo, si queremos verlo así, estamos perdiendo tiempo, hay que empezar. A Franklin Roosevelt le dijeron, señor, tenemos que sembrar árboles. En la recesión, en la gran recesión americana de los años 30, tenemos que sembrar árboles. Toda la zona norte de Estados Unidos, toda la zona de Oregon, toda la zona norte de Washington, ahora es un empolio forestal. Y cuando le dijeron, señor, tenemos que sembrar árboles, y eso va a demorar mucho, no lo vamos a ver. Queremos de una vez ir al mercado y comprar los árboles crecidos.
Eso le estoy agregando de ironía, ¿no? Entonces él dijo, miró su reloj, hemos perdido 20 minutos en el tiempo de sembrar esos árboles, a sembrar los árboles, y ahora es un emporio. La carga, igual, no podemos desilusionarnos porque no hay carga ahora. Tenemos una posición privilegiada, podemos reunir carga, podemos vincularnos con otros mercados más grandes. No se desilusionen, no lo vamos a ver, otros no. Los combustibles y todo el soporte logístico es parte de los sobrecostos. Sobrecostos. Todos los sobrecostos administrativos y logísticos son los que encarecen el transporte marítimo, sobre todo el cabotaje, que es más pequeño. Las grandes naves soportan eso porque tienen un mercado, tienen mayores capacidades en juego. Pero cuando hablamos de cabotaje, de barcos pequeños, ¿no?, que van a caletear, van a hacer transporte entre puertos menores, ahí a la cosa sobre costo pesa. Por favor, señor, disculpe. Sí, por camino, Doy un tema que me impactó bastante, que lo pasó rápidamente, de repente puede ser un tema para una futura charla, seguro. es el bien común. Bien común. ¿Cómo se llama? Que hizo mención al filósofo Santo Tomás de Aquino, y también está en el artículo 38 de la Carta Magna. Bravo. Concretamente voy a lo siguiente, doctor, quisiera saber su opinión, soy de la Sierra Sur. Hay un tema que siempre cada gobierno no lo toma en cuenta, es sobre el bien común, me refiero, en las zonas de Sierra Sur están desarrollando el bien común como, por ejemplo, la ganadería de diferente tipo, y también siembra de árbol. Y también. El tema es lo siguiente, esos proyectos están fracasando porque no hay una sostenibilidad en cuanto al riego del agua. Entonces está faltando los reservorios pequeños y medianos y grandes que con la lluvia se podría aprovechar. ¿Por qué los gobernantes de turno saben eso y no lo hacen? ¿Será porque no es muy rentable, o por qué sería, señor Camino? Usted tiene la respuesta prácticamente. Fíjese, como conversábamos, ¿cuál es su nombre, señor? Walter. El señor Walter. Nosotros tenemos una visión corta, de corto plazo, inmediata, ya. Vivimos el día de ayer, no vivimos el día de hoy ni el de mañana. Y usted tenía en eso la respuesta. El político, igual, no quiere la educación. ¿Por qué no quiere la educación? Porque está reñido con la educación, porque está reñido con la cultura, porque son procesos largos, Formar a una persona demora, y los frutos se ven en 20, 30 años, de manera de que sembrar árboles 20, 30 años, acumular carga 20, 30 años, pero tenemos que empezar. Los políticos son de visión de corto plazo, ellos son acumuladores de votos, quieren ya. Entonces el sistema es perverso en eso, porque no da la oportunidad a una visión de futuro, no da oportunidad. Pero si logramos una ciudadanía, que el ciudadano quiera su país, que quiera ser país, ya no queremos seguir siendo súbditos. Si hiciéramos un referéndum escoger entre monarquía y república, de repente nos sorprende el resultado y gana la monarquía. Somos muy monárquicos, somos súbditos, esperamos que el rey nos dé, extendemos la mano, tenemos una política de monarquía, de súbditos, pero nos transformaron. Nosotros no queríamos ser Estado republicano, no queríamos. 2 ejércitos poderosos, uno del norte, otro del sur, venezolanos, argentinos, Bolívar, San Martín, vienen y nos independizan por la razón o la fuerza. Y nos independizan
resultamos independientes, cuando queríamos ser colonia, queríamos ser la metrópoli, queríamos seguir disfrutando de ese beneficio de la monarquía. 300 años, no 100, no 200, 300 años. ¿No calan eso en nuestra mente, en nuestro corazón? De 10 millones de oriundos, se dice en la historia que quedaron 10. De 10 millones quedaron 1. De 10 millones, 1. Pero ese 1 se están reponiendo, porque ahora vemos retorno. Más fuerte. Eso es país. Tenemos que construir un país. Alto, bajo, blanco, negro, indio, cholo. Ahora ya no somos indios tampoco. Somos campesinos. Y ese es un rescate de la Fuerza Armada, porque todos dicen la Fuerza Armada hizo un mal gobierno. Yo salí de la escuela en el 68 y me entregó mi espada a un general, Juan Francisco Velasco Alvarado. Nos entregó nuestra espada. Esto es histórico, ¿eh? Esto es historia. Entonces, tenemos que construir un país. ¿Qué hizo? Rescató esa ciudadanía de ese indio. Lo convirtió en campesino. Ya no es el día del indio, es el día del campesino. Prohibido decir indio. Campesino. Rescató una ciudadanía. Y eso es una revolución. No es económica, para nada. Se gastó la plata en eso. Hizo una revolución social que le devolvió la dignidad ciudadana al poblador de este país. Eso es lo rescatable. Muchas cosas buenas, muchas cosas malas, pero yo digo, esa es la fortaleza de esto. Esa es la fortaleza de nuestra historia. Pasarán muchos años para reconocerlo, porque todavía sentimos un poco de resentimiento. Eso. Ciudadanía. La respuesta es de abajo hacia arriba. Ciudadanía. A ver. Almirante Doy, Perú tiene ya firmado un convenio con Bolivia. Ya hace años fue con el presidente Fujimori, me parece, para sacar su mercadería de Bolivia por hilo y a la vez le daba una zona adyacente de hilo para que ellos Bolivia Mar. Bolivia Mar. Exacto. ¿Por qué eso no se impulsa y así restarle? Porque ellos sacan más su mercadería por Chile, pues Arica. por Arica, efectivamente. Ya. ¿Por qué no se ha impulsado eso si ya eso está firmado hace años? Gracias, señor. Fíjese, ahí confluyen muchos intereses. Hay intereses tanto estatales, públicos, también privados. Hay muchos intereses en conflicto. Eso que decíamos en geopolítica, el último paso, la percepción razonada de los límites, de los intereses en conflicto. Entonces, aplicando eso, lo primero que nos pide la geopolítica es percibir los límites, percibir esos intereses, descubrir cuáles son esos intereses, para poder afrontarlos. Y eso no es pues algo inmediato, eso hay que investigarlo, hay que estudiarlo, hay que estar atento. ¿Por qué no sucede eso? No tengo una respuesta porque no he tomado el tiempo para investigarlo, pero de hecho es verdad, es un efecto que estamos percibiendo, es una percepción sensible del Señor. ¿Por qué no hacemos eso? Hay intereses, hay problemas no solo en el Perú, en Bolivia, Chile, hay intereses políticos de los estados, hay intereses económicos de empresas transnacionales, hay intereses que hay que estudiarlo. Nos falta prepararnos, nos falta estudiar más, investigar, nos falta conocer más esa realidad. Eso nos falta. A ver. La última pregunta. A ver. Yo leí de la revista Idioma, Sí. por ejemplo, Estados Unidos, dijo que Estados Unidos, los controles y contrapesos que siempre se han en los medios políticos, Sí. ha terminado una democracia. Sí, exacto. Y falta algo nuevo,
que estimule las decisiones colectivas. Le digo esto porque el Congreso fue un ente que tuvo poder en el siglo XIX más que el Ejecutivo. En el siglo XX el Ejecutivo tuvo más regambre, ¿no?, que el Legislativo. Pero ahora en el siglo XXI, con grandes ciudades y todo lo que anuncian ahí, me parece que el esquema político falta ese tercer elemento que se llama de abajo arriba que mejore todo el sistema, que impulse mejor el sistema colectivo. Eso es lo que dice este analista popular, ¿no? Y incluso lo pone ejemplo. Y la otra pregunta, cuando usted habla de estudios históricos, ¿usted tiene información de la época de los Austrias, Habsburgo, de la parte del gobierno español? También tiene la interpretación. Claro. Acá se ha escrito la historia marítima del Perú, desde la antes, prehispánica, colonia. Hay una famosa y, vamos a decir, excepcional enciclopedia, ¿no?, de la historia marítima. Se podría decir que un jefe de la Armada tenía tanto peso como un nivel. Jefe de la Armada, De esa época. bueno, ubicándonos, perdón, sí, cómo no, ubicándonos porque son dos niveles, ¿no? Un nivel político y un nivel estratégico, táctico, ¿no? De la Armada es un nivel militar, son niveles distintos, pero de hecho el que mayor poder político tenía era el virrey, ¿no? Influía seguro el jefe de la Armada definitivamente como uno de los poderes subordinados más influyentes, ¿no? Pero ustedes tienen acceso, y mediante es el presidente del Instituto de Estudios Históricos Marítimos, para darles un alcance de lo que el Instituto ha desarrollado. Yo no me quiero extender, no quiero cansar, creo que ya los he cansado y yo también me he cansado. La verdad que esta conferencia, creo que todos nos hemos dado cuenta, ha generado expectativas, enormes expectativas en cada uno de ustedes. Aprovechenla, discútanla, pregunten, investiguen, piensen, incluso, digamos, inventen y recibimos ideas, porque eso es importante. Pero ojo, que hay que tener cuidado en las comparaciones. Estados Unidos tiene 400 millones de habitantes, el Perú tiene 30. China tiene 1.300 millones de habitantes, el Perú tiene 30. O sea, ¿cómo funciona un país de 1.300 millones de habitantes? ¿Se imaginan ustedes? En este momento China, el mercado de China no solamente es China, es el mundo. En el Perú están llegando telas, incluso digamos tejidos y muchas otras cosas de China, pero es decir, ¿por qué? Y baratas, sobre todo, y baratas. ¿Por qué? Porque China tiene industrias tan grandes que el mercado peruano no podría sostener, definitivamente. ¿Cuál es la población económicamente activa en el Perú? 8 millones. ¿Cuál es la población económica activa en China? 800 millones. Imagínate. Entonces hay que tener cuidado también con las comparaciones. Pero de todas maneras, eso no significa de que no miremos lo mejor, pero queremos ser mejor, pero hay que saberlo cómo hacer. Ese es el asunto. No solamente hay que pensarlo, sino hay que hacerlo. Y para hacerlo, tenemos que identificarlos. Segundo, ponernos de acuerdo. ¿Y qué acuerdo alcanzamos? En este momento tenemos las minas que pueden servir para el mundo. Es decir, venían los españoles y se llevaron las minas. Es decir, aquí tenemos metales y minerales para el mundo y no se acaba y seguirán produciendo y se seguirá habiendo. Pero definitivamente en este momento tenemos paralizados proyectos mineros que pueden dar mucho desarrollo, no solamente de trabajo, en la educación y todo lo demás. Pero estamos en discusiones de corto plazo, más que nada de corto plazo y no de largo plazo. Bueno, mucho se puede hablar, pero ya el tiempo
ya se agotó, lamentablemente. La verdad que solamente se llevan expectativas y sigamos aprovechando. Estas conferencias son para eso, son para ustedes, para que ustedes transmitan a sus familiares, los profesores a sus alumnos, los catedráticos a sus universitarios, y cada uno en su trabajo, también en las relaciones sociales, discutir estos temas que son grandemente importantes para el país. Bueno, no resolvemos problemas acá, porque acá no somos vinculantes, solamente discutimos. Como siempre, la Sociedad Geográfica de Lima agradece al almirante Doy por esta importante conferencia que ha generado grandes expectativas. Y le reconoce, la verdad, solamente simbólicamente con un diploma por esta conferencia importante, ¿verdad?, para usted. Y también unos libros para su biblioteca, que es muy importante también. Agradecemos a todos los presentes a su asistencia. Los invitamos el próximo martes a la misma hora para escuchar la conferencia del geógrafo